en la Red Centroamericana de Investigación y Extensión Crítica, RECIES, exponiendo este aprendizaje que hemos alcanzado durante aproximadamente año y medio de desarrollo de la Agenda Regional de Investigación y Posgrados al año 2040. Siento que en la región centroamericana tenemos muchísimo potencial en temas de ciencia, tecnología e innovación, pero conversamos muy poco entre nosotros, entre países, y aplaudo este esfuerzo de la red por traer personas, por interactuar, por hacer un espacio de comunicación entre las universidades en el tema de extensión, porque es sumamente necesario. Este trabajo en la Agenda Regional de Investigación y Posgrados nos ha permitido un espacio similar de conversación a la luz de ejercicios de prospección de la ciencia centroamericana. Y eso es lo que les voy a explicar el día de hoy a través de 5 puntos de agenda. El primero, la contextualización del estudio. El segundo, les explicaré la hoja de ruta y generalidades del instrumento. El tercero, veremos la etapa de preprospectiva y conformación de panel de personas expertas. El cuarto, la validación del cuestionario. El quinto, análisis de los datos y pasos siguientes. Y además les presentaré la agenda regional de investigación resumida que en este momento se encuentra en validación. Bueno, lo primero que hay que decir es que este trabajo se inició desde hace aproximadamente año y medio, cuando el CIRCIP, el Sistema de Investigación Regional y de Posgrados del SUCA, plantea la necesidad de actualizar las líneas de investigación o la agenda regional de investigación con la cual hasta el día de hoy se han direccionado los concursos, fondos y convocatorias de investigación que impulsa el SUCA. En ese sentido, hoy día esa agenda son 9 líneas que habían sido pues delimitadas en algún momento sin un estudio técnico prospectivo, pero que habían servido al SUCA hasta el día de hoy para poder definir la asignación de recursos y convocatorias. En el PIRE 5 se establece que se necesita actualizar esta agenda regional de investigación y este plan para la integración regional de la educación superior en Centroamérica, República Dominicana, que son las siglas del PIRE 5, plantea en su programa 2, que se llama Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Integración y el Desarrollo Regional, plantea un objetivo que es el 2.1, que es impulsar, implementar y actualizar la Agenda Regional de Investigación con prioridades para el intercambio y la colaboración científica entre las universidades de la región con una visión prospectiva, contextualizada y participativa. Este fue nuestro punto de partida a alcanzar en este estudio. Y planteaba 2 líneas de acción, una muy grande que es desarrollar una cultura de capacidad prospectiva que defina prioridades para la investigación en Centroamérica y adicionalmente darle seguimiento, análisis y actualización a la agenda regional de investigación. Entonces, con estos 2 grandes líneas de acción, pues empezamos nuestro trabajo intentando definir por lo menos un análisis epistemológico y metodológico de por dónde podíamos iniciar. En ese momento hicimos un estudio de algunas herramientas de prospectiva en el campo de la ciencia y la tecnología y nos deparamos con que el estudio Delphi era una herramienta que permitía un amplio alcance de personas, amplio alcance geográfico, pero adicionalmente también permitía hacer la prospección de diversos temas científicos en diversas regiones. Ejemplo, estudiamos la aplicación de los instrumentos Delphi que se aplican constantemente en Japón. Ya casi van por el 9º instrumento Delphi que se
aplica en Japón para pensar el futuro de la ciencia y la tecnología en Japón. La Unión Europea también, en el marco del programa Bohemia, aplica un instrumento Delphi para definir sus prioridades y nos dijimos, ¿por qué nosotros en la región centroamericana no nos podemos plantear algo así para definir una agenda regional de investigación? Y ahí el primer punto es dónde partimos, de dónde partimos epistemológicamente para construir esta agenda. Partimos de que la construcción del conocimiento de futuro se hace a través de instrumentos de prospectiva que fueron considerados en este estudio como actos imaginativos y de creación. También una toma de conciencia y reflexión sobre el contexto actual y un proceso de articulación y convergencia de expectativas, deseos e intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila como deseable. En ese sentido, Miklos fue una luz y adicionalmente la perspectiva humanista y social que plantean el futuro como algo, primero, que no existe, segundo, que se construye en el presente con la interacción de los actores sociales claves de ese presente que tienen intereses en el futuro y adicionalmente con la previsión e intervención en factores de cambio que inciden en un contexto determinado que se va a prospectar. A partir de ahí dijimos, bueno, vamos adelante con la perspectiva para pensar e imaginar el futuro. Utilizamos el instrumento Delphi, que se considera como un método para estructurar un proceso de comunicación grupal de modo que sea efectivo al permitir que un grupo de individuos como un todo enfrente un problema complejo y adicionalmente pueda posicionarse ante ese problema complejo que le representa, en este caso, los enunciados de futuro planteados en el instrumento. Hasta aquí ya teníamos muchos desafíos. Si no habíamos empezado el estudio, ya teníamos desafíos. Uno, imaginarán que un trabajo a escala regional requiere de cargas de trabajo significativamente importantes para su realización y la coordinación de este estudio. Es decir, identificar líneas de investigación o una agenda regional de investigación en Centroamérica no lo entendimos como la suma de las agendas de investigación en cada universidad, sino que se entendió como aquellas grandes prioridades y líneas de investigación en común que han posibilitado o que pueden posibilitar en el futuro la integración regional de la investigación. Y ese punto de partida ya nos planteaba un desafío, porque si identificamos la suma de cada agenda universitaria de las universidades públicas centroamericanas, pues era algo complejo, pero era alcanzable. Pero identificar esa línea que aún no estaba trazada, que muestra la integración regional de la investigación y su potencial, eso nos representaba un desafío metodológico bastante importante. También no teníamos capacidades para poder gestionar un ejercicio prospectivo a escala regional. Teníamos que generar capacidades. Sabrán que esta materia prospectiva en la región centroamericana es bastante incipiente y estamos iniciando a dar los primeros pasos como región, al menos en el campo de la ciencia y la tecnología, en estudios de esta naturaleza. Otro súper particular, la diversidad cultural, geográfica, científica y tecnológica en la región centroamericana. Imagínense ustedes los países centroamericanos, República Dominicana y Cuba, todos integrados en un foro en donde estamos discutiendo, intentando construir un instrumento metodológico para pensar algo que todavía no ha sucedido, que no existe, como es el futuro.
pero teníamos muchas oportunidades y yo diría que las oportunidades son las que nos mantienen hoy día a flote, no tanto vencer los desafíos. La primera, una articulación universitaria que representaba en aquel momento el CIRCIP del Zucca. El CIRCIP como plataforma nos facilitó llegar directamente a las direcciones de investigación y vicerrectorías de investigación de todas las universidades centroamericanas y llegar con una buena carta de presentación, ¿verdad? Eso nos permitió articular ya esa, esa diversidad científico y tecnológica en la región. Además teníamos otra oportunidad, existía en aquel momento un interés de las direcciones y vicerrectorías de investigación por conocer más en esta materia, por saber más sobre estudios prospectivos y por consiguiente por colocar un recurso para que en sus universidades alguien se capacitara en esta materia. Y además una oportunidad que estábamos respaldados por el PIRE 5 y encontramos un gran apoyo en la estructura del CIRCIP del Zucca para ejecutar el proyecto. Un apoyo sobre todo administrativo y legitimador. Asimismo, al inicio, también un desafío que no quiero que se me escape, fue que sin duda al iniciar un proyecto se necesitan recursos, sobre todo por un desafío que ya casi les voy a contar, el de generación de capacidades. Y es importante decir que la Universidad Nacional ha sido en la región centroamericana pionera, tanto de la formación a nivel de posgrado en estudios prospectivos, como en los ejercicios prospectivos que se ha hecho en el ámbito universitario. Y esto no fue la excepción. Desde la Vicerrectoría de Investigación también se patrocinó económicamente el proyecto para hacerlo posible y poder vencer el desafío principal al inicio, que era que carecíamos de capacidades para poder hacer un estudio prospectivo. A través de la Universidad Nacional trajimos a Javier Vitale, que es una persona experta de Argentina en la aplicación del instrumento Delphi desde un enfoque prospectivo, y él nos ayudó a estructurar una hoja de ruta y las generalidades del instrumento. Pasamos por varias etapas en esta hoja de ruta que estamos a al 90% de avance, estamos a un 10% de terminar este estudio, en el cual primero organizamos, hicimos una propuesta inicial, le asignamos una carga de trabajo de coordinación, tanto en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Costa Rica, que recayó en mi persona, como también las personas que estuvieron representadas en cada una de las universidades que participó en este estudio. Conformamos un equipo técnico, es decir, le dijimos en esta etapa de organización, le dijimos a cada dirección de investigación o vicerrector de investigación, por favor, designe una persona de su equipo que participe en este equipo técnico. Y se clarificó el perfil de cada una de estas personas, su perfil profesional y experiencia investigativa de cada una de estas personas. Pasamos un instrumento a cada persona que integró este equipo técnico para conocer cuál era su perfil, y así les sugerimos integrar cada uno de los equipos que se conformaron posteriormente, dado que se conformó un equipo por cada etapa del estudio prospectivo. Conformamos un equipo en la etapa de preprospectiva según el perfil de cada persona designada en las 24 universidades de las 25 universidades que empezaron el estudio. Conformamos otro equipo en la conformación del panel de experto, otro equipo en diseño del cuestionario y plataforma, y otro equipo en procesamiento y análisis de los datos. Y un equipo general coordinador que fue integrado también por una persona, en este caso ya las voy a mencionar, por 5 personas que éramos los que coordinábamos a los demás equipos. En la etapa 1 hicimos la identificación de prioridades y acciones estratégicas,
alineamos este estudio a los escenarios ya dados de la ciencia y la tecnología por Aguirre 2021, que hizo uno de los primeros estudios de prospección en Centroamérica, que fue Carlos Aguirre, que se contrató en el marco del SICA y que desarrolló el CENACYT de Panamá en el año 2021. Leímos ese escenario de futuro de una Centroamérica integrada en la generación de conocimiento y lo aplicamos en nuestro estudio, lo tuvimos en cuenta. En la etapa 2 conformamos un panel de expertos, que estas fueron las personas a las cuales les aplicamos el instrumento Delphi. Fueron conformadas tanto por personas dentro de la Academia Centroamericana, República Dominicana y Cuba, pero también externas a la universidad. Y ahorita les explico eso. En la etapa 3 diseñamos el cuestionario y la plataforma, como cualquier otro cuestionario. Su contenido tuvimos que diseñarlo, validarlo, hacer una prueba piloto y montarlo posteriormente, hacer una programación en una plataforma tecnológica capaz de poder recopilar la información a escala regional. Finalmente procesamos y analizamos los datos y estamos en la etapa quinta, que es la redacción de la Agenda Regional de Investigación, la cual está siendo validada en la región centroamericana. Este fue el equipo técnico que inició el estudio. Cada una de estas personas designadas en las universidades centroamericanas ha venido trabajando principalmente en los talleres participativos que hemos realizado para darle contenido al instrumento, para darle validación al instrumento, etc. Y hago pues público el agradecimiento, porque sin este equipo técnico el alcance regional que ha tenido esta agenda no hubiera sido posible, ¿verdad? Acá tenemos tanto personas que se han integrado a los equipos que les mencioné, como al equipo de coordinación, y que han sido claves en el desarrollo de esto. También conformamos un equipo asesor que principalmente nos han orientado técnicamente en la aplicación del instrumento Delphi. Por ejemplo, don Francisco Alarcón, Carlos Aguirre, Jorge Herrera, Javier Vital, Leyane Arauz y Heriberto Franco han sido parte de este equipo asesor que nos han alineado y son las personas que hemos tocado base cuando tenemos dudas metodológicas o teóricas del instrumento. También integramos un equipo coordinador conformado por Rosibel Víquez Abarca, Karina Marisol Guardado, Walter Paniagua, Dalia Sánchez, Raúl Montenegro y mi persona, que hemos sido los que hemos orquestado a los diversos equipos, pero también las personas que de alguna u otra manera hemos tenido el liderazgo cuando encontramos incertidumbre en cada uno de los equipos o cuando los equipos nos consultan cómo avanzar. A este equipo también especial agradecimiento, porque han sido parte esencial de sostener este trabajo durante el tiempo. ¿Cuál era el foco de incertidumbre de nuestro instrumento? Bueno, ¿cuáles son las líneas de investigación que fortalecerán la integración de la investigación regional en Centroamérica, República Dominicana y Cuba al 2040? Y en particular, tuvimos como objetivo general explorar desde la perspectiva de personas expertas las necesidades sociales o problemas públicos y su alineamiento con las líneas de investigación para el fortalecimiento de la investigación desde un enfoque de integración regional en Centroamérica, República Dominicana y Cuba al año 2040. Nos propusimos 3 objetivos específicos. El primero, hacer una priorización de temas de investigación alineados a alguna agenda global de prioridades globales. 2, también analizamos las visiones de futuro acerca de los enunciados, que son los apartados del cuestionario Delphi que nos permiten activar el pensamiento de futuro de las personas expertas, y también construir líneas de investigación al año 2040
porque es cierto que nos interesa muchísimo saber el imaginario de futuro que tienen personas expertas de los diversos temas que vamos a ver, pero también nos interesaba que pudieran concretizar en líneas de investigación futuras cómo se puede abordar ese enunciado de futuro a través de las líneas de investigación. Entonces no solo nos quedamos en el imaginario de futuro, sino cómo a través de la investigación, a través de un mecanismo llamado línea de investigación, ese futuro puede ser posible o contribuir en ese futuro puede ser posible a través de la línea. Muy bien, en esta etapa preprospectiva que les mencionaba, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, nos abocamos a poder estructurar un programa de capacitación de una semana, de 8 a 5, en Costa Rica y virtualmente las personas que no nos pudieron acompañar en Costa Rica para formar al equipo técnico en cuanto a el manejo de elementos básicos de prospectiva, pero principalmente sobre la aplicación de instrumentos Delphi en el campo científico y tecnológico. Durante el curso, una de las primeras preguntas que teníamos era, bueno, es que esto es enorme. Si nosotros estamos pensando en un espacio de prospección que sea la ciencia y la tecnología centroamericana, eso es demasiado amplio. Empezamos a intentar alinear nuestra diversidad temática con algunas agendas regionales de futuro, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, los desafíos planetarios del Millennium Project, la hoja de ruta hacia el establecimiento de un área común de conocimiento en Centroamérica, que fue el estudio del 2021 que les mencioné, pero también las particularidades temáticas de cada universidad representada en el estudio. En la encerrona que hicimos en el marco del curso, a cada objetivo de desarrollo sostenible, que fue nuestra ventana, por decirlo así, temática, le dimos contenido con 122 microtemas de intereses en las universidades integrantes del CIRCIP. ¿Quiénes fueron las personas que definieron esos intereses o temas de investigación? Bueno, las personas designadas por cada dirección y vicerrectoría de investigación. Entre todos, cada uno por separado y después de manera conjunta, definieron esos microtemas de intereses que por lo menos nos dieron la magnitud de alcance temático del instrumento en ese momento. Pero dijimos, es que esto es demasiado grande. ¿Cómo vamos a pensar el futuro de 122 microtemas que están asociados a 17 objetivos del desarrollo sostenible? Pues necesitamos algún mecanismo de priorización. Allí aplicamos un cuestionario de priorización a las direcciones de investigación y vicerrectorías de investigación. 24 de 25 universidades contestaron este instrumento en el cual intentábamos que las personas vicerrectoras de investigación y directores de investigación nos dieran su prioridad del objetivo de desarrollo sostenible que fue contenido con temas de investigación de las universidades en cuanto a cuál era su capacidad de investigación en ese tema de su universidad, alta, media, baja, y cuál era el interés de su universidad de integrarse regionalmente. Gracias a estos dos ejes y a las 24 respuestas que tuvimos en la región, pudimos hacer un gráfico de dispersión que nos permitió identificar los ODS del tercer cuadrante, que eso eran los ODS donde había alta capacidad de investigación en la región, pero también había alto interés de integración, lo cual nos dio como resultado ODS, 7 ODS donde teníamos alta capacidad y alto interés, y un ODS donde había alta capacidad de investigación y un interés medio
de integración regional, que fue este ODS 5 de igualdad de género. Hasta el momento, entonces, ya habíamos priorizado de 17 ODS, habíamos priorizado 8. Seguía siendo grande, sobre todo temáticamente. Esos 8 representan aproximadamente 80 microtemas de investigación, y entonces aplicamos un segundo instrumento ya enfocado en los temas. Ese segundo instrumento, también aplicado a directores y vicerrectores de investigación, cuestionaba lo mismo: capacidad de investigación e interés de integración regional. Y a través igual de un gráfico de dispersión pudimos identificar los temas de mayor capacidad de investigación y mayor interés de integración regional de la investigación. En ese sentido pudimos definir 35 temas distribuidos en 7 ODS. En esta segunda priorización sale el ODS de igualdad y equidad de género como no prioritario, lo cual a mí pues no me encantó mucho, porque quería decir que no era una prioridad de investigación. Esta priorización de temas se validó tanto con el equipo asesor como con los directores de investigación, y en esa validación no se recuperó el tema de igualdad y equidad de género. Terminamos con 7 temas y 35 microtemas. Voy a mencionarles los ODS: fin de la pobreza, con 2 temas, hambre cero, con varios temas que trata todo el tema de agricultura, biotecnología, seguridad y soberanía alimentaria. El tema 3 sobre salud y bienestar. Temas de seguridad ocupacional, entre otros, surgieron allí. 4, educación de calidad. ODS 6, agua y saneamiento. Tiene que ver con todo el tema de provisión y saneamiento del agua, gobernanza, potabilización del agua. 13, acción por el clima, impacto y estrategias de adaptación al cambio climático. Y el 15, aprovechamiento y uso de la biodiversidad. Bueno, el 15 se llama vida y ecosistemas. Es decir, ya teníamos hasta la fecha un primer desafío, que era la priorización temática, que no nos estaba dando líneas de investigación, sino temas en la región donde nuestras universidades tienen una alta capacidad de investigación, pero también un alto interés de integrarse regionalmente. Una vez identificados estos temas, nos tocaba generar enunciados de futuro. Y aquí empezábamos con lo complejo. ¿Por qué? Porque estamos en una región centroamericana diversa, República Dominicana y Cuba. ¿Cómo pensar en un futuro en común entre tanta diversidad? Y ahí echamos mano de el equipo técnico, que era cada una de las personas de las vicerrectorías de investigación designadas y direcciones de investigación. Fue clave en este proceso, porque gracias a ellos y gracias a sus particularidades como países, como culturas, como sociedad, logramos escribir 64 enunciados de futuro asociados a los temas que les mencioné. Y ahí otro gran desafío. Bueno, 64 enunciados sigue siendo grande para el estudio de futuro. Imagínense ustedes que un estudio de futuro, un instrumento de Delphi tiene un enunciado, y a ese enunciado se le asocian aproximadamente 5 o 6 preguntas. No podíamos hacer un instrumento de 64 enunciados multiplicado por 6, imposible, nadie lo iba a contestar. Aplicamos para mejorar estos enunciados una lectura crítica de estos enunciados en cuanto a su estructura de escritura, en cuanto a su claridad y en cuanto a la apuesta del futuro. De ahí llegamos a 35 enunciados, los cuales fueron validados nuevamente por el equipo técnico, y llegamos a que cada tema tenía un enunciado. Y este es un ejemplo porque ahorita podemos ver
la primera propuesta de agenda que está en validación, pero vean ustedes que los temas fueron norteadores. Por ejemplo, este tema corresponde al ODS 1, que es fin de la pobreza, y el tema es poblaciones vulneradas e interseccionalidades. Y el enunciado que se planteó, que llegó al instrumento Delphi, que cuestionaron y que respondieron, perdón, las personas expertas, dice así: en Centroamérica, al año 2040, las poblaciones vulnerables en estado de pobreza, mujeres, población indígena, niños, niñas, adolescentes, personas afrodescendientes, mejorarán su condición socioeconómica por medio de un acompañamiento institucional sostenido en el tiempo. Este enunciado, llegar a la redacción de ese enunciado, fue un proceso participativo, también crítico, y requirió un proceso de validación posterior para poder entender, llegar al entendimiento común de lo que quería decir ese enunciado hacia el futuro. Y así sucesivamente lo hicimos con cada uno de los 35 temas que ustedes vieron. ¿Qué variables cuestionábamos a partir de cada enunciado? Es decir, al experto se le plantea el enunciado como esa visualización de futuro. Y el ejercicio que el experto hace es responder algunas preguntas que tienen que ver con el futuro de ese enunciado. Entonces, el experto respondía: ¿qué nivel de conocimiento o experiencia tiene sobre ese enunciado? Nos interesa saber en qué medida o cuál es el conocimiento o experiencia que tiene quien está respondiendo de ese enunciado. Si considera que ese enunciado es importante para desarrollar la investigación desde un enfoque de integración regional en Centroamérica. Esto nos iba a decir, ¿vale la pena el enunciado para que siga el camino hacia la agenda regional o no vale tanto la pena? ¿En qué año se hace efectivo el enunciado? Es decir, ahí el experto se coloca y dice, bueno, ya se materializó el enunciado, ustedes escribieron un enunciado que ya pasó, o no, va a pasar en el 2030, en el 2035, en el 2040 o más allá. O nunca irá a pasar. La única pregunta abierta que colocamos en el instrumento: ¿cuáles líneas de investigación impulsarían la efectivización del enunciado al 2040? Y esto era una respuesta abierta donde colocamos una definición de qué es una línea de investigación, un ejemplo de una línea de investigación sobre estudios transfronterizos desde el enfoque territorial. Y allí los expertos escribían las líneas de investigación que consideran que deben ser desarrolladas para atender ese enunciado de futuro, esa imagen de futuro. Y finalmente, cuáles eran las principales barreras y limitaciones de su universidad que frenarían la efectivización de ese enunciado. Y esta última pregunta nos hacía un cable a tierra universitario de cada uno de los enunciados. Desafíos, bueno, priorización de temas. Entre tanta diversidad es difícil priorizar temas. Y también es una decisión la priorización. En ese sentido, nos ayudó muchísimo el gráfico de dispersión y el instrumento que se montó para poder llegar a esa priorización de temas con alta capacidad y altísimo interés de investigación. Redactar los enunciados de futuro, sí. No estamos como región tan acostumbrados a pensar en el futuro. Obviamente, vivimos en unas condiciones sociales, económicas, que nos atan por dicha al presente. Pero a veces siento que en ciencia y tecnología también es importante parar en algunos momentos y pensar hacia dónde vamos. Y ese ejercicio de hacia dónde vamos en ciencia fue un desafío. Disparar el pensamiento de futuro, imaginar futuros posibles. En el equipo técnico se logró, pero no fue fácil. Lo hicimos a través de un taller participativo que facilitó el equipo de coordinación y donde participaron tanto personas
del equipo técnico, como también personas investigadoras en la región, expertas en las 7 temáticas que les mencioné de los ODS. Entonces, de esa manera pudimos disparar el pensamiento de futuro. Oportunidades. Bueno, imagínense ustedes qué rico es pensar en un futuro en una diversidad cultural y científica y tecnológica con colegas, hermanos centroamericanos. Eso nos desubicaba de nuestra realidad de país, pero nos ubicaba en un nivel regional en donde hoy día se podrían resolver o por lo menos a través de la investigación contribuir en la solución de problemáticas que escapan a un país, sino que son regionales. Por ejemplo, el tema de migración transfronteriza, la precarización laboral, entre otros, el cambio climático, entre otros temas que escapan propiamente a las políticas científicas de un país y no superan y no se ubican en niveles regionales. Y una oportunidad siempre que fue un motivador fue el interés en aprender y desarrollar capacidades por parte de esas personas representantes en las universidades. Lo cual, lo digo, hasta la fecha es el motor que nos mantiene hoy en este esfuerzo regional. Bueno, ahora sí teníamos el instrumento listo, por lo menos la conceptualización, y a quién se lo aplicamos. Bueno, teóricamente el instrumento Delphi se aplica a personas expertas y logramos identificar 378 personas expertas, de las cuales 46% eran mujeres y 54% hombres, 205 expertos de universidades, 173 personas expertas afuera de las universidades que pertenecían a instituciones públicas, gremios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Esta es la distribución por expertos por cada ODS. Es importante mencionar que por lo menos en cada ODS tuvimos 20 personas internas y 20 personas externas a las cuales se les mandó el cuestionario. Desafíos, demasiado. Yo diría que fue una etapa muy complicada poder recopilar las 24 bases de datos, una por universidad, de la oferta y la demanda, y consolidar una única base de datos para poder hacer el envío de los correos. Pero teníamos una oportunidad que a la mano de las universidades estaba la identificación de las personas expertas. No tanto así la demanda, es decir, las personas externas a las universidades. Ahí fue un desafío identificar y tardamos algunos meses en poder recibir toda la información necesaria de las personas externas que eran consideradas por la universidad como expertas. Validamos la etapa del cuestionario. Otros grandes desafíos: escribimos a 2 organizaciones europeas para que nos facilitaran sus plataformas para montar el instrumento Delphi y poderlo mandar. Delphi en tiempo real no fue posible, no obtuvimos una respuesta positiva en tiempo y forma para poder agilizarlo, pero tuvimos grandes oportunidades, que fue que en la USAC de Guatemala tenían la capacidad de poder desarrollar un Delphi a través de la plataforma LAMSurvey. Se montó ahí, se programó y se aplicaron. De esos 390 y tanto expertos que identificamos, aplicamos cuestionarios completos 129. Es decir, un 34% de nuestro panel de personas expertas respondió el instrumento Delphi. Según Javier Vitale, menciona que es esperable que un 30% del panel responda. En nuestro caso, respondió 34%. Muchos desafíos aquí de nuevo. Intentar identificar plataformas especializadas. Bueno, después programar el instrumento en LAMSurvey no fue fácil. Generar una estrategia de envío y seguimiento de los cuestionarios. Y muchas oportunidades. En Centroamérica teníamos la capacidad de poder montar un Delphi, y eso, gracias a la USAC, se desarrolló. Seguimos en la etapa de análisis de datos. ¿Cuándo fue que se aplicó esto? Este estudio se aplicó en
noviembre, diciembre, enero y febrero, noviembre y diciembre del año pasado, enero y febrero de este año, y llegamos a datos sociodemográficos del panel de personas expertas. De los países representados, Costa Rica fue el país que más, que digamos, contribuyó con un mayor número de cuestionarios respondidos, y ahí enseguida los otros países centroamericanos. Carecemos de respuestas de Cuba y Belice. El resto de países centroamericanos sí están por lo menos con una respuesta en nuestro cuestionario. El nivel educativo de la mayoría de personas expertas tienen nivel de maestría o de doctorado o universitarios, y en menor medida un grado de especialización. Es importante mencionar que del 100%, es decir, del 129 cuestionarios que respondieron, un 84% de las personas pertenecen a la academia y un 16% al sector externo a la academia, es decir, instituciones públicas, instituciones, cámaras, etcétera, etcétera. Esto siempre fue un desafío. Inclusive hicimos sesiones particulares para invitar a esos expertos externos a responder el cuestionario. Y aún así fue difícil poder lograr una respuesta más alta del instrumento que ese 16%. Algunos resultados, bueno, un primer resultado muy importante que nos llamó mucho la atención es que cada cuadrito de estos es un enunciado de futuro, es decir, la visualización de futuro del tema de investigación. Están organizados aquí en un plazo temporal al 2040 según la respuesta que dieron los expertos, el acuerdo que dieron esos expertos de cuándo se haría efectivo ese enunciado. Y el color muestra el criterio de interés del experto en razón de si ese enunciado es importante para desarrollar la investigación regional desde un enfoque, ¿verdad?, centroamericano. Como ustedes ven, el color rojo es muy alta importancia para la investigación regional, es decir, prácticamente la mayoría de los enunciados, por no decir todos, fueron catalogados por las personas expertas como muy alto, importantes para la investigación regional. Y esta escala, esta línea de tiempo nos muestra la organización temporal de los enunciados. Aquí tenemos que fue un acuerdo entre las personas expertas que los enunciados relacionados con fin de la pobreza se alcanzarían más allá del 2040. Por eso están aquí. Pero fue un acuerdo de las personas expertas que el enunciado de futuro 13.2, que tiene que ver con la vida de ecosistemas, si no me equivoco, se materializará en el 2030. Esto ya nos da una organización del tiempo necesaria para pensar la agenda de aquí al 2040 y no pensar que los 35 temas y todas las líneas de investigación asociadas a los temas deben atenderse al 2030, en 5 años, sino que hay un plazo temporal para que el CIRSI pueda organizar esos temas de cara a su visualización prospectiva. Y aquí la imagen de cada uno de los ODS en los cuales se encuentran esos enunciados de futuro. Bueno, en cuanto a las líneas de investigación, la agenda regional al 2021 que está vigente actualmente es estos 9 temas que ustedes ven aquí a la izquierda de sus pantallas. Hoy día, porque no se ha aprobado hasta noviembre del presente año, se aprueba esta agenda regional o no por el CIRSIP, tenemos la identificación de 7 grandes temáticas de investigación y que en cada gran tema de investigación hay líneas de investigación. Por ejemplo, en fin de la pobreza tenemos 7 líneas de investigación, en hambre 014,
en salud y bienestar 6, en educación de calidad 13, en agua limpia y saneamiento 20, en acción por el clima 8 y en vida de ecosistemas terrestres 16 líneas de investigación. Y ya casi les muestro un poquito las líneas. Lo interesante de esta agenda es que a pesar de que todavía no ha sido aprobada, está generando un movimiento muy relevante en el CIRCIP y en el SUCA de priorización de temas hacia futuro. Y eso hizo que los posgrados y las direcciones de posgrado, de programas de posgrado en las universidades se interesaran en alinear sus intereses a esto y poder darle un contenido anexo a la agenda regional de investigación de programas regionales al 2040. Y esto viene a complementar muchísimo la agenda, es decir, no es la línea de investigación sola, suelta, sino que ella será acompañada de aquí al 2040 por el desarrollo de programas regionales que también responden a estas grandes prioridades y temáticas. Y aquí tenemos las universidades interesadas en desarrollar programas de posgrado regionales según cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas conclusiones. Bueno, fue un proyecto de prospectiva que sobrellevó muchos desafíos, siempre digo que muchísimos, pero que fueron sostenidos por el interés centroamericano de compartir conocimiento y de poder lograr e identificar aspectos comunes de integración regional. La estructura de coordinación, asesoría y técnica fue clave. Sin el equipo técnico que les mencioné, sin los coordinadores y sin el equipo asesor, sostener este ejercicio durante un año y algunos meses hubiera sido algo más desafiante de lo que fue en este momento. La priorización temática denotó la existencia de 7 grandes prioridades regionales para orientar la integración regional en la investigación. El futuro de la región en temas de investigación se organizó en un plazo temporal al 2040, de forma tal que la agenda contiene 7 temas y 87 líneas de investigación distribuidas en un plazo temporal al 2040. La integración de los programas de posgrado regionales en la agenda se denota con un esfuerzo de integración del CIRCIP a fin de orientar la posgraduación regional también a la agenda. Antes de terminar, les mencioné que la agenda está en un proceso de validación principalmente enfocado con actores externos a las universidades centroamericanas. Y estamos sometiendo a validación las líneas de investigación que resultaron escritas por las personas expertas que respondieron el cuestionario. Esta es la Agenda Regional de Investigación resumida. Se estructura en cada ODS. En cada ODS podemos encontrar los enunciados de futuro y las líneas de investigación que se formularon, así como la línea de tiempo de los enunciados de futuro al 2040. Ya esta es una síntesis y viene organizada por cada ODS. Y también vamos a encontrar los programas de posgrado regionales que es esperable se desarrollen para acompañar esas líneas de investigación, pero no de manera exclusiva, ¿verdad? Porque esas líneas pueden también ser desarrolladas a través de convocatorias, fondos concursables y demás. Y así sucesivamente, cada ODS está contenido por enunciados de futuro y por líneas de investigación. Ejemplo, Hambre Cero, el enunciado de futuro fue: tecnologías de monitoreo impactarán las transformaciones de las prácticas agropecuarias sostenibles y el desarrollo socioeconómico de los y las productores de la región. Y una línea de investigación en la identificación de marcadores genéticos para cultivos autóctonos y resistentes en la región. Y así sucesivamente. Ahorita, como les digo, estamos validando estas líneas de investigación con los actores externos a las universidades. Y entonces, ¿cuál es el objetivo
el propósito, digamos, final de esta agenda regional de investigación es que sea un instrumento de planificación y gestión de la ciencia en el marco del CIRCIP, y no sabemos si del SUCA. Parece ser que está trascendiendo también hacia el SUCA, es decir, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, pero ya sabemos que en el CIRCIB está, por lo que les expliqué, pues fue desarrollado por la legitimidad y apoyo político que ellos nos ofrecieron, y adicionalmente de gran interés tanto en otros grupos de la región. ¿Y cuál es el, digamos, uno de los objetivos académicos que queremos? Bueno, poder plasmar esto en una guía metodológica para que las universidades centroamericanas puedan emprender este mismo esfuerzo adaptado a su contexto, a su necesidad, y podamos tener algún tipo de una herramienta mucho más operativa para la región centroamericana, y que el conocimiento no solo se quede en las personas que participamos aquí, sino que se difunda en el resto de países centroamericanos, en República Dominicana y Cuba. Bueno, yo me extendí un poquito, pero intenté hacer un poco más corta la presentación, pero creo que en un estudio así pues tiene muchos detalles y quería presentárselos. Muchas gracias y quedo atento a las consultas, comentarios.